Pues voy a tomar aquí. ¿Habéis visto aquí una cerámica? Y me recordaba esta taza de café que nos ayuda pues para recordar qué hace el buen alfarero. El buen alfarero es aquel que permite que uno tome un buen café en una taza llena de cafetas. ¡Ay! Yolanda ha caído en la rampa. ¿Qué te he hecho? La cuestión es que me recuerda al antiguo Imperio Romano, cuando antiguamente alguien se quería tomar una taza de café. ¿Y entonces qué hacía? Pues iba a una tienda que normalmente era una cueva profunda, donde había muchos materiales cerámicos, barro, hecho por el buen alfarero. Entonces la gente iba buscando por ahí una buena taza que le correspondía, pero claro, había como poca luz. Entonces, ¿qué sucedía? Que el que cogía esa taza, pues la miraba, pero no acababa de ver si realmente estaba esa pieza entera. Porque sucedía una práctica entonces, que si una pieza de barro hacía un buen alfarero, pero en el proceso o en el traslado se rompía, pues algunos un poquito más pillos lo que hacía era recomponer los trozos y poner lo que es cera en las grietas para unir los trozos. Y entonces realmente estaba rota, pero la vendían como una pieza entera. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues que el que iba a comprar, si con esa luz tenue pues no se daba cuenta, daba el dinero, se iba y luego comprobaba que realmente pues estaba hecho añicos o como mínimo tenía alguna imperfección. Entonces, ¿qué hacían los más astutos? Los más astutos tomaban la taza y decían, perdón, ¿puedo salir a la calle un momento? Y entonces salían a la calle y a la luz del sol miraban si la taza era sin cera. Y de ahí viene el término ser sinceros. Somos sinceros si no tenemos cera en las grietas de nuestra vida, sino que somos una pieza. No hay atajos para la excelencia si somos personas que realmente están modeladas en una sola pieza. Y me recordaba esto al buen texto del alfarero que encontramos en el capítulo 18 de Jeremías. Y Jeremías es un profeta, es un hombre de Dios, que Dios le va a hablar a través de las circunstancias típicas de la vida. Nunca pienses que solo Dios te habla dentro de 4 paredes de una iglesia local, porque también te puede hablar en tu día a día. Y resulta que Dios le dijo a Jeremías, oye, vete a buscar a un alfarero. Y le dice, levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré, y aquí que él trabaja, y allí te haré oír mis palabras. Entonces tú imagínate que es lunes y tú estás aburrido en casa y Dios te dice, oye, pues baja a la panadería, que te voy a enseñar algo. Y tú dices, bueno, pues voy a la panadería. Pues esto le sucede a este hombre y él va a la casa. Dice Jeremías, dice, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La rueda es este torno, ¿sí? Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro de la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y así Dios de alguna manera está diciendo, tú eres como esta vasija, la cual estás en mis manos, que yo puedo comenzar a hacer algo que parece una taza, pero de pronto pues le quito la forma y puedo acabar haciendo un jarrón, un plato o un llavero, porque el alfarero, el que controla nuestras vidas, es Dios. Y tenía aquí unas imágenes que me inspiraban a pensar que cuando Dios, de alguna manera, representado con estas manos, que va manipulando, obrando sobre ese barro, que son nuestras propias vidas, a través de las circunstancias, de las personas alrededor, de nuestro carácter, cuando Él va obrando, pues hay otras personas alrededor que va viendo esa obra. También
el hecho de que uno no se puede comparar diciendo, uy, es que yo no soy tan alta como aquella. Bueno, menos mal, si todas fueran una vasija tan alta como esa, pues no podríamos tener vasijas pues para, por ejemplo, hacer una excursión y llevarla como la típica cantimplora de los romanos Boy Scouts, ¿no? Una pequeña vasija de barro. Pues cada una tiene su particularidad y su utilidad, y no tiene sentido que nos comparemos. El gran alfarero, Dios va obrando en cada uno como Él quiere. Pero la parte que menos nos gusta, Dios usa herramientas para ello. Herramientas que a veces pues las clava ahí, el torno da vuelta y dice esto no se acaba, y en verdad está haciendo un adorno. O está apretando un poquito y lo que está haciendo es el cuello de una vasija. Nosotros entendemos solo pues que nos están apretando, o que nos está, algo punzante está marcando nuestra alma, pero en verdad está creando un adorno con un propósito concreto. Y para ilustrar el que es el ejemplo de todos los ejemplos, Jesús nos sirve en este caso ver sus circunstancias, su vida, como Él mismo estaba incluso condicionado a su entorno, siendo Dios, pero Él decidió ponerse también en esa mesa que rodaba. Y voy a leer este texto que tenéis en pantalla, es el texto de Lucas capítulo 2, 41 al 52. Y dice así: estamos en un Jesús de 12 años. ¿Alguien tiene 12 años aquí? Que levante la mano. ¿No? ¿Sí? ¿Tienes 12? ¿No? ¿Cuánto lo hará el Daniel? Daniel, puedes levantar tu mano, ¿vale? Pues Daniel, de la edad, te puedes poner de pie. Ahí, Daniel, gracias. Ahí, Daniel. Y Daniel, ya te puedes sentar, sí, gracias. Gracias por la escenificación teatral. Imagínate Jesús con esa edad, ¿vale? Y dice, bueno, iban sus padres, José y María, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, o sea, iban año a año, pero en esa ocasión ya, Daniel en este caso, Jesús en la historia, Jesús ya tenía 12 años, dice, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Quiero que leas conmigo, vamos a leerlo todos a la vez, si ves bien el 2.51, porque me voy a enfocar en un detalle. Empezamos, 2.51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Simplemente es una técnica mnemotécnica, quería que te fijaras en el texto, porque hay un detalle que es que habla que Jesús, ¿cómo estaba? Sujeto a sus padres. Vuelvo a ponerte en situación. Hablamos de un niño de 12 años, pero a la vez de Dios mismo, que decide estar sujeto a sus padres. Y sus padres no eran perfectos. El padre pues había dudado de si realmente el Espíritu Santo había hecho una obra en María, y de ahí vendría pues Jesús, Dios mismo.
María sería una persona que vería obrar a un hijo perfecto. No sé, los que sois papás, no sé si habéis tenido la gracia de tener un hijo perfecto, que te hace la cama totalmente lisa, que siempre te levantas por la mañana, el desayuno ya está preparado, los platos fregados, el piso, como dicen por aquí algunos, el suelo totalmente fregado, y encima ha ido al templo y te lo ha pintado y dices, aleluya, es bendición para la iglesia. Es una maravilla, dijo, siempre responde bien, nunca utiliza una palabra inadecuada, nunca dice la palabrota. Y entonces los hermanos como Santiago y Judas dirían, joder, tío este, va de listo. Anda, sí, siempre nos compara con él. Anda, haz como Jesús, tu hermano mayor. ¿A que no lo haces? Es imposible, ¿no? Y siempre comparándote con el hermano mayor. Y ahí Santiago, ahí pues mosqueado diciendo, este tío es el mimado, pero además siempre habla correctamente, nunca dice un chiste fuera de lugar, nunca mira el móvil, hay un montón de horas de WhatsApp. Es que estudia, pero ¿qué es eso? Hace los deberes a primera hora cuando llega del colegio, es un crack. Pues sí, pero aún así María no se daba cuenta que tenía a Dios en su casa. En una ocasión que ya Jesús con 31 años, 32 años, estaba en un lugar compartiendo el mensaje de Dios, y la madre y los hermanos decían, bueno, que salga, y digan, oye, que tu madre y tus hermanos están esperando. Y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que cumplen mi voluntad, dando a entender que ellos no estaban en esa línea. O sea, a pesar de ver la perfección allí delante, no lo reconocía. Y yo no sé cómo es tu madre y cómo es tu padre, pero perfectos, o como lo han sido si ya no están en este mundo, pero perfectos difícilmente lo son. Y es curioso porque incluso la madre, cuando llega después de esos 3 días, María está buscando a Jesús y al final lo encuentra, ese chico de 12 años lo encuentra dentro del templo y le pega la bulla, la típica madre, ¿sabes? Que te viene ahí rayándote y ¡plas!, ¿no? Porque es curioso, porque entre el padre y la madre aquí quien saca las castañas del fuego es la madre, ¿no? Y María va allí y le dice, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Y no entendía María, no entendía José, que Jesús era Dios y que tenía que estar en el templo. O sea que a veces los padres no entienden todas las cosas. Pero me encanta el versículo que hemos leído juntos, porque dice que Jesús estaba sujeto a ellos. Y te voy a lanzar una pregunta. Y quiero que la hagas en primera persona. La respuesta. Piensa en tu papá y piensa en tu mamá. Puede que tu padre, pues, solo haya tenido, pues, a tu madre y la haya conocido por un tiempo y luego se fue. Puede que tus padres estén firmes y estables en tu casa, incluso en tu iglesia. Puede que estén divorciados, puede que haya habido violencia de género, puede que haya habido algún tipo de abuso verbal o físico, puede que haya habido, pues, una dejadez de no cuidarse económicamente de la pensión o el colegio, uno de los dos cónyuges que está viviendo fuera. Puede que no haya actuado muy bien. Pero yo te pregunto, si estás en una edad temprana, si eres jovencito, ¿estás sujeto a tu padre y a tu madre? Aquí hay padres que miran a sus hijos. ¿Qué? Escucha, pastor, escucha. ¿Estás sujeto a tu padre y tu madre a pesar de que no siempre puede que tengan la razón? O al menos desde tu perspectiva. No sé si tienes perro en tu casa. Yo conozco a algunos, a Scar, a Coco, a Perla, conozco a muchos perros, ¿no? Y es curioso porque es muy bueno a un adolescente regalarle un perro, porque se da cuenta que ese perro necesita a alguien que controle sus impulsos, que le ate en corto, que le ponga la comida cuando necesita y le aparte el plato cuando merece, porque si no comería todo el día.
tiene que tener un cuidado especial. Ahora toca sacarlo, pero no estar todo el día fuera. Tienes un control sobre ese animal porque es tu responsabilidad. A veces, al principio, sobre todo jovencitos, atas muy en corto, luego un poquito más largo. Yo tenía de esas cuerdas extensibles, van más largo, y al final cuando está a 4 metros, quito el gancho y que se busque novia, porque ya se ha emancipado, ¿no? Y claro, conforme van madurando ya no son tan inquietos, ya toman sus propias decisiones, ya no cruzan una calle. Eso es lo que están haciendo tus padres contigo. A veces te atan en corto, a veces te dejan un poco más, de nuevo recogen cuerda, a veces te dejan suelto, pero con unos parámetros, porque buscan lo mejor para ti. A veces se equivocan, sí, pero ¿sabes? La gracia de Dios es que tú estés sujeto a lo que ellos dicen. Y ¿sabes? Es curioso porque Dios dio muchos mandamientos, que al final todo se resume en ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay uno muy interesante cuando dice no te harás ídolos, no matarás. Hay uno muy interesante, el número 5, que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y en Efesios nos dice porque tienes promesa, recompensa. O sea, si tú quieres la bendición de Dios de una forma especial, sujeto a tu padre y a tu madre. Ser respetuoso. Si no ves algo bien, oye, mamá, papá, mira, esto no lo veo de esta manera, ¿por qué lo estás haciendo así? Ser respetuoso, cuídalo, quiérelo. ¿Cuándo se acaba ese tiempo? A veces, pues, no sé, esta eterna juventud hace que uno llegue a 32 años y todavía, mamá, que la cena no está puesta. Bueno, estás dentro de la casa de tus padres, pues hay una responsabilidad todavía, no puedes hacer lo que quieras con tus horarios y tal. Pero sí es verdad que llegará un momento que cortarás ese cordón umbilical y encontrarás a un marido, mujer y harás un nuevo hogar. Y no quiere decir que tengamos que tener dependencia toda la vida y estar sujetos, pero sí honrarlos. Honrarás a tu padre y a tu madre porque te irá bien en la vida. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres larga vida sobre la tierra? ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Pues Jesús entró en ese barro que giraba, en ese torno, con las manos del Padre, incluso con herramientas que Dios permitió, que eran unos padres naturales, un hombre y una mujer, como eran jóvenes, como José y María. Incluso mirad cómo honró Jesús a sus padres, que dedicó al ministerio público a explicar el reino de Dios y a hablar a otras personas de Dios 3 años. Pero el cuidado de su familia fue 30, 10 veces más. Seguramente José moriría joven y él tendría que encargar de la carpintería y tendría que tirar adelante una familia, con 18, con 19, con 20 años. Y dices, el Dios de la gloria, el que creó toda la madera, está cerrando ahí una silla para venderla, para que coma su madre y sus hermanos. Y pues sí, bendito. Y por eso no te olvides que tu primer ministerio, donde realmente te mueves, donde realmente hay un impacto, primero es tu hogar, es tu casa. Y si en tu casa no se está viendo lo que estás intentando mostrar fuera, eso Jesús le llama hipocresía de una forma directa. Es muy importante que cuides tu hogar. Jesús no solo se dejó llevar por ese instrumento. Mirad otro punto interesante. ¿A dónde volvió Jesús? A Nazaret. Tú dices, bueno, pues vuelve a su casa, vuelve a Nazaret, está viviendo la familia allí, en Santa Coloma, está viviendo en Gabá, está viviendo en Las Planas, está viviendo, bueno, entonces va a la fiesta y vuelve. Y parece que es algo como dices, ¿acaso me está diciendo algo Dios? Bueno, yo creo que sí. Te voy a enseñar 3 mapas. El primero muestra el reino de Israel cuando estaba unido según el reinado de David, que es cuando mayor extensión de territorio consiguió. Te voy a mostrar cómo posteriormente
estábamos hablando del año 1000, año 933, hay una división del reino, que es esta de aquí, diferenciando el reino de Judá, el reino del sur, y el reino de Israel, el reino del norte. Eran reinos muy diferentes. Este seguía a Dios firmemente y el trono que Dios había dejado, David, Salomón, Roboam, y así sucesivamente el trono. En cambio, estos se rebelaron contra el trono de Dios y tuvieron sus propios dioses, se mataban reyes a otros reyes, nuevas dinastías aparecían y hicieron mucho mal, al punto que estos fueron deportados a Siria y ya no volvieron más. Es un terreno que se perdió. Te voy a enseñar el tercer mapa. ¿Sabes? La división que estaba hablando está aquí abajo, pero Nazaret está aquí arriba. Quiere decir que Jesús había accedido a venir a nacer en una tierra que antiguamente buscó idolatría, hizo mal. Te voy a dar algunos datos. Nazaret provenía de una de las regiones, como esta, más despreciadas de Israel. Galilea. Aquella región, y precisamente Nazaret, en particular, eran consideradas tierras mestizas. Una mezcla. Eran judíos mezclados con otras razas y otras religiones. El resto consideraba que en ese lugar se había perdido la pureza y la santidad. Eran despreciables. Pertenecían a ese reino del norte. En la época de Jesús se pensaban que eran pueblerinos, iletrados, es decir, que no tenían estudios, que era gente común, herejes porque iban contra Dios, eran despreciados, eran pobres y hasta se reían de su forma de hablar. Es por eso que quizás encaja, tú que conoces un poquito más la Biblia, encaja como Natanael, una persona a la que Felipe le dice, ven, vamos a ver al maestro. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No. Pues Jesús accedió a tener ese origen. Y te voy a lanzar otra pregunta. ¿Cuál es tu origen? Igual tú dices, bueno, pues yo vengo de, no sé, yo por ejemplo nací en Badalona, viví muchos años en Santa Coloma, mi madre es de Andalucía, mi padre también, otro pues puede explicar, pues mi padre es de Inglaterra, el otro pues de Francia, el otro pues puede decir, mira, pues de Latinoamérica, pues de Ecuador o de Bolivia, o yo vengo, pues tengo además familia pues que es búlgara, o que es gitana, o que es paya, o que es... Y ahora te llevo a la pregunta, ¿te avergüenzas en algo de tu origen? Cuando a ti te pregunten ¿de dónde eres? Ah, no, yo catalán. Pues te tocó mucho el sol, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Puede que sí, pero tu familia... O te consideras catalán porque has llegado de toda la vida y quieres aparentar, o quizás eres catalán y dices, no, yo de España, o yo europeo, y no quieres reconocer cuál es tu origen, o te incomoda. Pues sabes, Dios utiliza ahí otro instrumento que es tu origen. Quizás no estás del todo contento, orgulloso, quizás no estás contento de cómo fueron tus padres, de su estatus económico, de quizás académicamente no pudieron estudiar, o sí, no estás del todo orgulloso. Pero ¿sabes? Jesús volvió a Nazaret y siguió reconociendo cuál era su origen. Te voy a hablar por último de un tercer... muy brevemente, de una tercera sujeción, de otra herramienta que él acepta recibir. ¿Sabes? Hemos leído en el texto que hasta los 12 años no entró en el templo. Y hubo
otra herramienta que él también aceptó, que es cumplir el panorama de los que seguían a Jesús. Perdón, de los que seguían a Dios. Es decir, en la época, pues seguían la ley, estaban las diferentes órdenes, fariseicas, esenios, etc. Y en las sinagogas se enseñaba, y había una ley que decía que hasta los 12 años un hombre no podía entrar en el templo. Y curiosamente, Jesús, siendo Dios, estuvo 11 años y 364 días, y quizás algún día más, hasta la Pascua, siendo Dios sin poder entrar en la casa de Dios. Aceptó las normas religiosas del momento. Aceptó el consenso que se tenía sobre esa realidad. Cuando Él aparece y llega el momento que siente que tiene que hablar del reino de Dios, ¿con qué edad lo hace? Cuando ya deja su hogar para extender el reino de Dios. Con 30 años. Y si lees el Levítico, la ley decía que hasta los 30 años uno no podía ser sacerdote, por tanto no podía servir a Dios como mensajero de lo que Dios quería. Jesús, siendo Dios, supo guardar los momentos, los tiempos que marcaba el entorno religioso de la época. Es curioso porque Jesús, cuando Él, con 30 años, busca el servir al Padre, va y busca a Juan el Bautista y bajo su cobertura se deja bautizar. O sea, hasta aparece como sometido a otra autoridad, que es su primo, que es un hombre, Él es Dios, pero Él se deja bautizar. Pero ¿sabes qué te comento? Que cuando tú te sometes al entorno que habla de Dios, a las normas que hablan de Dios, a ese consenso de Iglesia Universal, a ese amor de Dios, a esas normas, a esa palabra, a esos mandamientos que Dios te rige, a todo consejo que hay aquí, eres bendecido. Mira cómo en el momento que Jesús se deja bautizar, en ese momento viene el Espíritu Santo en forma de paloma y Él recibe o tiene esa revelación o esa manifestación delante de los demás. Es decir, somos bendecidos cuando hacemos las cosas bien en obediencia a la palabra de Dios y a su iglesia. Entonces uno se pregunta, muy bien, tengo que estar sujeto a mis padres, si soy joven, y como mínimo honrarlos. Tengo que reconocer y agradecer mi origen, porque Dios lo ha utilizado, han sido herramientas que han forjado mi carácter. Tengo que reconocer las autoridades espirituales, la palabra, ir en obediencia, porque eso me encamina y me bendice. ¿Por qué todo esto? ¿Sabes? Es muy bueno que nos sintamos barro en las manos de Dios. A veces tendemos a pensar que somos los alfareros. Yo lo haría así. No, maestro, ahora un asa en mi derecha. No, maestro, ahora perfora en este sitio. No, en ese no, que duele, en este otro. Y le estamos diciendo continuamente al alfarero cómo debería hacer cosas. Como esa frase que más de una vez habremos escuchado, es que me he enfadado con Dios. Y yo respiro hondo y digo, espero que Dios no se enfade contigo. Es imposible enfadarse con alguien que tiene todo el control. Es como ese perro que se enfada con su dueño porque le está quitando en un momento dado el plato de comida. Sabe lo mejor para ti. Incluso la palabra dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces es bueno sentirse barro porque te da humildad. Ah, mira, mis padres me dicen esto, va en contra de lo que yo quería hacer, pero me da humildad. Recuerdo que una chica, era en la iglesia original que estábamos, había una chica, Lourdes, algunos la conocéis. Ella tenía 16 años, había conocido a Jesús y sus padres no querían saber nada de Dios. Y ella decía que se quería bautizar, pero los padres decían ni loca. Y ella esperó hasta los 18 años y a los 18 años guardó su batita blanca en el bolso, se fue y se bautizó. Pero supo esperar en la decisión de sus padres. Y eso honra y bendice a la persona.
También cuando tenemos algunos instrumentos punzantes nos ayudan a salir de nuestra área de confort. Es decir, bueno, es que mejor esto, mejor la tarde del domingo aquí con un partidito de fútbol y con no sé qué. Y a veces decir, oye, pues falta esto, falta aquello, o mis padres me dicen aquello, o hay esta necesidad, hay que responder a ella. Pues nos ayuda a salir de ese área de confort. Como ese perro que le tienes que pegar el tirón y ya es la hora, volvemos a casa. Nos ayuda a estar en autoridad, bajo autoridad, de entender las personas que están a nuestro cargo cómo se sienten cuando nosotros también estamos bajo autoridad, porque sabemos que tenemos que tener un corazón dócil y también de respeto a las demás personas. Dice la palabra someteos unos a otros, incluso dentro del matrimonio. Yo creo que con Alicia no hemos decidido en la vida, yo no he decidido una cosa de forma independiente, sin que ella no estuviera de acuerdo. Nos sometemos el uno al otro. Y si ella lo veía diferente, Jesús, explícaselo. Y a veces me lo explicaba a mí, ¿sabes? Bueno, pues toca. Pero es bueno que con tu cónyuge vayas en la armonía de que Dios nos habla a los dos y no te lleves el cuerpo de tu cónyuge y dejes su corazón detrás. Sométete a tu esposa, que ella se someta a su marido. Y voy a acabar con un personaje como ilustración. Este hombre un poco selfie, como quien pintaba en el local. Y con amor, ¿no? Como decía el otro día. Y este hombre, pongo la foto porque cuando alguna vez he citado a Churchill, todo el mundo, ¿quién es eso? Pues al menos le ponéis cara. Winston Leonard Spencer Churchill. Nacido el 30 de noviembre de 1874 en el Palacio Blenheim, Woodstock. Pero sus padres, ¿sabes? Él era un hombre adinerado, de la clase burguesa dentro de la aristocracia de Inglaterra. Pero sus padres eran muy pobres. Continuamente él tenía que luchar porque sus padres estaban en la bancarrota y no le hacían mucho caso. ¿Y por qué no le hacían caso? Porque su padre sí que era un hombre reconocido dentro de la aristocracia, pero su madre era una pagana, era una persona, una plebeya, era una persona que se había metido en la realeza inglesa o en la burguesía inglesa, pero no debía, en la nobleza, pero no debía estar ahí, porque era, atención, americana. Lo siento, Emily. Era americana. Y como era norteamericana, hija de un rico hombre de negocios, una de las damas más distinguidas allá, aquí, ahora en Inglaterra, era una salvaje. La tenían así. Y por eso no tenía el reconocimiento del entorno. Winston Churchill vivió en la pobreza dentro de la riqueza. Pero ¿sabes qué curioso? Que sus padres, por tal de levantar fortuna o hacer algo para sobrevivir, pues no estaban mucho tiempo con él. Y él podría haber dicho, ¿por qué mi padre se casó con una persona que no fuera de la nobleza? Podría haber dicho, ¿por qué mis padres me abandonaron? ¿Por qué no nos fuimos todos a Norteamérica? Podría quejarse muchísimo. Pero hubo un hecho que diferenció todas las cosas. Resulta que tuvo una niñera, la señora Everest, nombre de montaña, aquí se llamaría Tibidabo, y la señora Everest, ¿vale? Resulta que esta señora niñera le habló de Jesús. Y él fue criado en los cimientos, en los fundamentos de Jesús. Y este hombre, que parece que tendría una vida pues que apuntaría muy mal, fue finalmente el primer ministro de Inglaterra, fue quien paró la guerra mundial, todo el avance de las tropas nazis en Europa. Fue un hombre vinculante para parar la Segunda Guerra Mundial. Y yo quería acabar pues dándonos un momento pues para reflexionar sobre este tema. Realmente el fundamento de tu vida son esas manos de alfarero, maravilloso alfarero que da forma a tu vida, que a pesar de tu origen, tu contexto geográfico,
tus padres, tu familia, tus circunstancias económicas, a pesar de quizás las autoridades religiosas o lo que se debe hacer o no, tú eres capaz de doblegarte y decir, Dios, lo que tú quieras. Porque si es así, Dios va a seguir trabajando en esa obra para hacer un vaso, aún de barro, pero precioso para ser llenado por la gloria de Dios. Y vamos a tener un tiempo de alabanza y te dejo con estos pensamientos.